Ahora sí. Muy bien, chicos, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la serie de sesiones sobre aromaterapia. Vamos a dar inicio, como les decía, a la serie de webinars sobre aromaterapia. El propósito de esto es, sobre todo, darles a conocer qué es la aromaterapia y cuáles son sus beneficios, para que ustedes puedan compartir con sus familiares, con sus amigos, dándoles una opción de una vida completamente diferente, de una forma de recuperar la salud sin maltrato físico, sin sustancias químicas que deterioren su salud y a su vez poder disfrutar de bienestar, abundancia, armonía en su vida. La aromaterapia es una disciplina terapéutica que aprovecha las propiedades de los aceites esenciales extraídos de las plantas aromáticas. ¿Con qué fin? Restablecer el equilibrio y la armonía del cuerpo, de la mente y del espíritu. Es decir, la parte fisiológica, que funcionen bien los riñones, que funcione bien el corazón, pero también que los pensamientos sean positivos y que el espíritu esté en paz, que se sienta en armonía para poder disfrutar de lo que es la vida, para poder gozar de salud y naturalmente de belleza. La palabra aroma significa olor dulce y terapia, tratamiento diseñado para curar, para sanar. El potencial curativo de la aromaterapia procede de la capacidad de cada uno de los aceites para promover la relajación, al mismo tiempo generar una sensación de alegría, tranquilidad en el paciente, en el receptor, en el usuario, y darle energía a sus células para recuperarse. El uso de los aceites esenciales de forma continua, mañana y noche como mínimo, es decir, haciendo un tratamiento, va a permitir que el cuerpo pueda regenerar sus órganos, que el organismo pueda regenerarse y que podamos todos disfrutar de una salud total. El tratamiento mínimo es de 101 días. Entonces, lo ideal es que ustedes recomienden como mínimo a cualquiera de las personas para que vean resultados óptimos de usarlos diariamente por mínimo 101 días. La aromaterapia reemplaza a la medicina alopática. ¿Cuál es la medicina alopática? La que todos conocemos, los médicos, los hospitales, las clínicas, los químicos farmacéuticos, los remedios, las pastillas, las cápsulas, los jarabes, etc. Eso es medicina alopática. No la reemplaza, sin embargo, la acompaña y hace que sus efectos sean más rápidos. Es decir, hay tratamientos que van a demandar, por ejemplo, en mi caso, yo estoy usando los aceites esenciales para mi tratamiento de los meniscos, del menisco que se rompió en mi rodilla derecha. Sin embargo, si no hubieran sacado la radiografía, si no me hubieran chequeado, si no supiera cuál es el diagnóstico, no podría usar los aceites esenciales que necesito. Entonces, la aromaterapia no pretende reemplazar al médico, lo que sí ofrece un tratamiento que va a tener resultados óptimos, duraderos, pues llega a la raíz de las emociones. Es decir, despierta nuestras propias energías curativas. Cuando nosotros podemos movilizar las emociones guardadas, los sentimientos, los resentimientos, las cóleras, las tristezas, entonces vamos a poder cargarnos nuevamente de energía y permitir
que ésta fluya en todo nuestro organismo, recuperando la salud. La aromaterapia como tal nos armoniza y fortalece para tener la energía necesaria para nuestra propia curación. Asimismo, nos ayuda a eliminar los efectos desagradables o tóxicos de los tratamientos alopáticos que son necesarios. Yo no puedo dejar de ir a un dentista, por ejemplo, ¿verdad? Y tengo que, digamos, usar la anestesia, etcétera. Las sustancias que usa, por ejemplo, un dentista. No puedo obviar eso. Sin embargo, una vez que está hecha esa curación, puedo utilizar el TIPS constantemente y va a permitir que el pH de mi cavidad bucal esté neutro. Es decir, va a favorecer que no se piquen mis dientes, que mi dentadura esté en mejor situación. Va a permitir que no haya sangrado de encías. Y por eso nosotros tenemos las pastas de dientes, los enjuagues bucales, los jabones, etcétera, etcétera. Porque son sumamente necesarios para preservar la salud. Los aromas actúan en nuestro interior por asociación de imágenes, evitando la intención de nuestra parte consciente, es decir, el pensamiento, ese pensamiento que, digamos, siempre trata de cuestionar la efectividad. Por ejemplo, tú te aplicas un aceite el día de hoy, para ser específica, vino una señora que por primera vez iba a probar los aceites esenciales, los había leído, qué sé yo, y había visto en internet los valores, digamos, terapéuticos de los aceites esenciales y ella quería probarlos. Entonces le hice inhalar primero un aceite, luego otro. Cuando pasaron 4 o 5 minutos que estábamos conversando, me dice: María Eugenia, te soy sincera, que dudaba qué tan buenos pudieran ser, pero yo he venido con migraña y ahorita no tengo migraña. Entonces yo, que estoy acostumbrada a tomar por lo menos unos 10 o 12 días al mes pastillas para la migraña, estoy viendo que con esto no las voy a necesitar. Entonces es necesario que el aceite penetre, que la gente lo pruebe, señores, para que se convenzan, porque si no, vienen los pensamientos: ¿será cierto? ¿Qué me puede hacer ese frasquito?, me dijo el otro día una señora. Usted me habla tantas maravillas y en ese pequeñito, en ese frasco pequeñito, ¿cuántas gotas hay? Bueno, en el pequeño le digo hay 85 solamente. En el grande hay 250. ¿250 gotas?, me dijo. Sí. Y nosotros trabajamos por gotas. Y aplicamos una cantidad de gotas, naturalmente en forma repetitiva, 2, 3, 4 veces al día, dependiendo de lo que se necesite. Entonces, si nosotros lo usamos así, vamos a tener grandes resultados. Entonces, lo que nosotros tenemos que darnos cuenta, que primero es la emoción. La emoción que brota espontáneamente. Ojo, la emoción brota espontáneamente. Sin embargo, ante esa emoción va a surgir un pensamiento. ¿Será cierto? No creo. De pronto, sí, me parece que funciona. Entonces, dependiendo el grado de estado emocional, digamos, dependiendo del estado emocional en que la persona esté, va a poder tener mayor efectividad un proceso cognitivo. Por ejemplo, la gente que quiere aprender, que quiere estudiar, si inhala los aceites esenciales primero, va a tener más rapidez mental, mejor nivel de atención. Me imagino, por ejemplo, que ustedes, antes de escucharme, antes de conectar la computadora, se pusieron unas gotas de menta en las manos, inhalaron, en su difusor pusieron eucalipto y limón, o de pronto Purification y Tips, para ayudar a favorecer a que su concentración sea buena, a que su estado
de alerta cognitiva, es decir, de aprendizaje, de receptividad, sea bueno. Entonces la aromaterapia se encarga de eso, de poder tener los componentes necesarios para activar nuestra energía interior. Decía hace un momento que por asociación de imágenes los aromas trabajan. Es decir, internamente al inhalar un aceite nosotros, si nos gusta, vamos a grabar una imagen de placer. Inhalen, por ejemplo, ahorita todos. Inhalemos. Y al inhalar, generalmente sonreímos o se produce algún movimiento en nuestro rostro. Eso es producto de una imagen que estamos interiorizando o que estamos relacionando en base a una experiencia anterior. Es decir, al inhalar evitamos que nuestro nivel consciente se imponga sobre el nivel inconsciente. Es decir, lo sutil, esas emociones que van y se alojan en nuestro intestino delgado sin que nosotros nos demos cuenta. El día de hoy no vamos a hablar de campos energéticos, el día de hoy vamos a hablar de lo que es la aromaterapia, pero va a quedar en pie, digamos, una capacitación o un entrenamiento en que podamos ver cómo trabaja realmente el aceite esencial y de qué manera nos moviliza energéticamente por todas partes del cuerpo. La aromaterapia se reconoce como el lenguaje del alma, es decir, aquello que nuestro cerebro percibe a través del olfato lo sitúa en el área de las percepciones espirituales. Es decir, cuando uno entra, por ejemplo, yo no sé, para las personas que están en Ecuador, me imagino que será como aquí, van a una iglesia y de pronto huele a incienso, o van a una procesión o a un entierro y sienten algún tipo de aromas en especial, uno inmediatamente que inhala, va esa inhalación, se va al hemisferio límbico y evoca una percepción o un recuerdo, armonizando así nuestro cuerpo energético y accediendo de este modo a la regulación del área física que necesite ser reconstruida. Si yo, por ejemplo, inhalo paz y calma, que es un aceite, como su nombre lo dice, que busca relajar, que busca dar tranquilidad, que busca armonizar a la persona, entonces yo inhalo y me lo aplico en el vientre y inmediatamente va a evocar un recuerdo de armonía, de tranquilidad. Y en cuestión de segundos, mis órganos internos van a empezar a disminuir su estrés, su tensión. Si estoy, por ejemplo, he tenido una cólera, va a bajar esa sensación de disgusto o de ira. Si he estado, por ejemplo, en un entierro o he estado ante una mala noticia, va a bajar esa sensación de angustia y yo inmediatamente voy a generar otro tipo de energía en mi cuerpo, permitiendo que las células internas de cada órgano empiecen a recargarse y eso genera buena circulación, optimización de funciones, etcétera, etcétera. El día de hoy nos concentraremos en el sentido del olfato y del tacto, ya que de ellos va a depender el beneficiarse de los aromas de nuestros aceites esenciales. Hay dos escuelas de aromaterapia que trabajan específicamente con el olfato, es decir, el inhalar los aceites, y con el tacto, los masajes. Sin embargo, vamos también a ver lo que la Escuela Francesa de Aromaterapia promueve, que es el consumo, la ingesta de los aceites esenciales. Cuando nosotros
y es muy fácil para nosotras que somos las que somos madres, darnos cuenta cómo el bebé no abre incluso sus ojos, sin embargo reconoce a su madre por el olfato. El primer sentido que utiliza el ser humano es el olfato. Luego de ello, utiliza el tacto, tercero el oído, cuarto la vista, no, cuarto el gusto y quinto la vista. Ese es el orden del uso, o sea, en prioridad y en rapidez. Primero el olfato, segundo el tacto, ¿ok? Tercero el oído, cuarto el gusto y quinto la visión o la vista. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es el olfato para todo ser humano. Las investigaciones han demostrado que las personas responden a los olores a un nivel emocional superior de los otros sentidos. Y es más, si no, la prueba de ello es que, por ejemplo, si tenemos una cita, queremos ir a una entrevista de trabajo, si queremos reunirnos en una ocasión especial, lo primero que vamos a pensar todos es qué tal huelo, me echo tal perfume, me baño con tal aroma o tal jabón de tal marca, etcétera. Porque el primer sentido que se activa es este señor olfato. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros trabajemos con aceites esenciales. Les digo aquí muy sinceramente, como negocio, como empresa, jamás va a tener pierde. Porque todos los seres humanos queremos oler rico. Todos los seres humanos queremos que nuestra casa huela rico. Que, digamos, estemos en una reunión y haya armonía, haya paz, haya alegría. Y eso se despierta con los aceites esenciales. El aroma de un aceite esencial terapéutico, al llegar al hemisferio límbico, es decir, la zona del cerebro asociada con los olores, puede desencadenar toda una sucesión de recuerdos casi olvidados. Cuando nosotros inhalamos un aceite, desde la primera molécula de aceite esencial terapéutico, como los de John Living, vamos a despertar, vamos a movilizar toda la energía, digamos, de este sistema olfativo para llevar esas moléculas a la amígdala o hemisferio límbico, donde se reúnen, donde se almacenan los recuerdos. Entonces, de pronto nosotros llegamos a un sitio y sentimos un aroma determinado y decimos, esto me recuerda a tal cosa. Me imagino que a todos les ha pasado. En este diagrama, en esta foto que he colocado, es una imagen de los sentidos en la corteza cerebral humana. Si ustedes ven hacia adelante, hacia el lado de la nariz, justamente está el olfato, muy al costado del oído, pero el olfato está adelante. Entonces, cuando nosotros, digamos, inhalamos, olemos cualquier olor desagradable, por ejemplo, también nos produce un dolor de cabeza. Es más, hay personas, yo me incluyo entre ellas, que cuando el olor es muy, muy fuerte o muy desagradable, me produce hasta mareos. Entonces, ¿por qué? Porque es muy importante para todo ser humano, digamos, este órgano. Va de una u otra manera a movilizarnos, a llevarnos hacia determinadas conductas, hacia determinados comportamientos, hacia determinadas situaciones emocionales. La región olfatoria es el único lugar de nuestro cuerpo donde el sistema central está relacionado estrechamente con el mundo exterior.
Es decir, todo lo que nosotros olemos nos va a traer la información más rápida de lo que está sucediendo en el mundo exterior. Es decir, nuestro cerebro recepciona mucho más rápida la información de un aroma, de un olor, que el de una imagen, por ejemplo. Es más lento el proceso o el procesamiento de las imágenes que unas moléculas de un aceite esencial, por ejemplo. De este modo, los estímulos olfativos llegan directamente a las conexiones centrales más internas de nuestro cerebro. Las neuronas de la región olfatoria son neuronas sensitivas, primarias, y forman parte de las neuronas cerebrales. De allí que John Living haya puesto tanto énfasis en la necesidad de que todos, por ejemplo, usemos un difusor o usemos una botella, un spray con los diferentes aceites esenciales que tenemos, porque es la mejor manera de mantener activo este hemisferio límbico, removiendo las emociones negativas. Si yo utilizo, por ejemplo, me aplico 3 gotas de menta en la mano izquierda, froto suavemente, inhalo varias veces en forma profunda, inmediatamente despierto mi cerebro. Inmediatamente entro en concentración, en un grado mayor de concentración, en un nivel mayor de atención. Cuando yo esto lo hago en forma repetitiva, aumenta mi concentración en forma ya periódica, ya en forma, digamos, habitual. Entonces, por ejemplo, ¿qué debe hacer un estudiante? Usar la menta a cada rato. Pero como yo no creo, por lo menos, ni siquiera yo teniendo tanto los aceites, voy a estar haciéndolo de forma impulsiva o de forma continua a cada rato mientras hablo, es mucho mejor tener un difusor que va propagando el aroma de una manera constante por una cantidad de horas determinada. Entonces, es allí cuando ese hemisferio límbico empieza a remover, es en el uso constante que empieza a remover, por ejemplo, la emoción de la cólera, el rencor, cualquier situación que se haya producido. Es más, por ejemplo, un aceite que nosotros utilizamos, pero así, muchísimo, es el aceite de purificación. Su nombre lo dice, es especial para matar gérmenes, bacterias, hongos, etc. Pero sobre todo, cuando uno lo inhala constantemente, ingresa a armonizar desde adentro a la persona, es decir, eliminar cualquier sensación de desamor, cualquier sensación de resentimiento que pudiera tener esa persona. Entonces, por ejemplo, el purification con el tips se utiliza ahí en la figura incluso está el tips en el difusor. Se aplican 6 gotas de uno, 6 gotas del otro. La persona está trabajando y está el difusor trabajando. Todas esas 2 horas 10 minutos, esa persona va a estar inhalando inconscientemente esos aceites y va a tener una actitud diferente, es decir, su comportamiento va a ser diferente. Entonces, ¿ustedes conocen gente que quiera sentirse bien? ¿Gente que quiera vivir tranquilo? Hay gente que no puede trabajar. En la mañana, por ejemplo, otra señora que vino a visitarme, le digo, ¿qué pasa? ¿No? La saludé y le digo, ¿qué pasa? No sé, te veo un poco tensa, sí, me dice un poco de problemas, me dice, María, necesito tal aceite, por favor, porque la verdad que se me han acabado hace 3, 4 días y no, me sobrecargo en la oficina con la gente que trabaja conmigo, me dijo.
Ha venido como a las 10 de la mañana, en un break seguramente que tuvo, a llevarse sus aceites. ¿Por qué? Porque ella siente que la gente, al inhalarlo, tiene una conducta diferente. Entonces hay menos malestares, están más relajados, trabajan en armonía. ¿Por qué? Porque ese tipo de funciones se producen de forma inconsciente. La conciencia registra el aroma con la situación vivida en el ambiente. Es decir, conscientemente vamos a registrar determinado olor hacia una persona, hacia un recuerdo de algo vivido, hacia un ambiente, una región. Por ejemplo, nosotros acá en el Perú, entre Lima y Trujillo, digamos 2, 3 horas antes de llegar a Trujillo, uno pasa por Chimbote, pero es característico el olor a pescado. Entonces, es más, a veces en algún momento, cuando he viajado en carro o en ómnibus y he estado sentada, he estado durmiendo, empiezo a inhalar ese olor y ya volteo a mirar y estoy en Chimbote. Entonces, conscientemente registramos esa asociación. Entonces, si nosotros empezamos ahora a inhalar aceites esenciales que van a traernos prosperidad, conscientemente también vamos a registrar la información de que los aceites esenciales están cambiando nuestra vida. Al oler o inhalar un aceite, evocamos la memoria emocional, relacionándonos con determinadas emociones vividas. Entonces, cuando uno tiene una sensación de cólera, por ejemplo, cuando uno ha tenido una emoción de cólera, más bien, no una sensación, una emoción de cólera, tuvo uno un disgusto, falló algo, salió mal algo, alguien se portó mal o no hizo lo que uno pensaba que tenía que hacer, inmediatamente nuestro cuerpo siente esa emoción y el hígado empieza a generar mayor producción de bilis cuando uno es muy colérico y entonces la digestión va a ser pésima. Si yo en esos momentos de la cólera inhalo limón, inhalo paz y calma, mi hígado empieza nuevamente a trabajar bien y a dejar de producir en exceso la bilis. Vuelvo a repetir entonces, la conciencia registra cada una de las situaciones vividas con un aroma. La bilis tiene un aroma especial, se produce en nuestro cuerpo. Es más, uno reconoce a una persona colérica solamente con el humor de su piel. La piel o el olor de cada persona va a depender de su estado emocional. La memoria asociativa de los aromas y las situaciones genera el aprovechamiento de los aceites esenciales de uso terapéutico. Es decir, esa memoria, repito, de alguna experiencia vivida, cuando nosotros empezamos a usar aceites esenciales, va inmediatamente a generar cambios, modificación de conductas. Tuve una cólera, ok, pero estoy en paz, estoy tranquila, entonces de pronto voy a cambiar mi actitud y voy a decir, ojalá que la próxima, salgan las cosas mejor, o de pronto voy a decir, bueno, ¿qué tanto me puede afectar? Miremoslo de una manera más, imparcial, etcétera, etcétera. Los aceites esenciales tienen la propiedad de transformar y equilibrar nuestras emociones. Yo creo, esto lo he venido repitiendo casi toda la noche. Entonces, de más está decir que todos, al compartir aceites esenciales, tenemos que explicar la capacidad que cada uno de ellos, cualquiera que fuera, va a tener para transformar a cualquier persona, para modificar sus conductas, para equilibrar sus emociones, reduciendo entonces la ira, el miedo, la tristeza, la ansiedad
la depresión o simplemente el cansancio o la fatiga. La aromaterapia actúa sobre los planos sutiles. Por ello ayuda a la meditación, visualizaciones, concentración y a todas aquellas técnicas destinadas a buscar el equilibrio y la armonía interior. El día de hoy no voy a hablar de chakras, no voy a hablar de campos energéticos. Sin embargo, cuando hemos estado personalmente hablando con la mayoría de ustedes, hemos intercambiado opiniones, les he explicado cómo, por ejemplo, trabaja la primera chakra o el primer centro energético, que es la tierra, que es la energía que nos genera las raíces, que nos enraiza en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra vida incluso. Entonces, el poder utilizar los aceites esenciales de forma continua va a permitir que poco a poco nosotros transformemos nuestra vida. Esa vida sea más exitosa, más placentera, de más armonía, de más tranquilidad, de paz. Qué lindo poder vivir en paz, sentirse conforme con lo que uno hace. No andar a las carreras, sin dinero en el bolsillo, con hambre o con sed y no poderse dar gusto de comer algo que quiere. Y todo eso va a ser posible con los aceites esenciales. Nosotros tenemos el kit que se llama de aceites diarios o everyday. Ese kit para la gente que empieza es fundamental. La ventaja para la gente de Ecuador es que los tienen todos en tamaño de 15 mililitros y pueden comprarlos en forma individual, no solamente en el estuche, porque hay aceites como probablemente será la menta, la lavanda, el paz y calma, el valor que se van a acabar rapidísimo, ya que son aceites que tienen múltiples funciones en el cuerpo. Ahora, cada uno de nosotros conoce cuáles son las experiencias que ha vivido. Y yo les dejo como tarea eso, analizar cuáles son las emociones que predominan en su día a día. Si es la cólera, si es el miedo, si es la incertidumbre o ansiedad, si es la tristeza, simplemente si es el nerviosismo o la tensión, la euforia, que daña tanto al corazón, porque de eso va a depender la metodología del uso de los aceites esenciales, cómo usarlos. De todas formas, siempre van a trabajar. Eso sí quiero decirles, que si ustedes los inhalan, trabajan, funcionan. Que si ustedes se los aplican, funcionan. Que si ustedes los toman, funcionan. O sea, son aceites esenciales 100% terapéuticos, entonces podemos tener la tranquilidad, la convicción plena de que los aceites esenciales siempre van a ser benéficos para nuestra salud y la de nuestros familiares, incluso bebés, incluso madres gestantes, personas ancianas. Para todos nosotros siempre van a tener un beneficio, siempre van a brindarnos una posibilidad de vida diferente. Entonces lo que tenemos que ir es conociéndolos poco a poco. Por eso es que yo recomiendo tanto el Everyday, porque de esa manera la gente se va relacionando y va utilizándolos en la vida diaria, como es su nombre. El usar el tacto es por instinto humano. Y es más, miren cómo se coge ese bebé pequeñito recién nacido del dedo del papá. Es una necesidad fundamental de vida, el sentir en su piel el contacto con otro ser humano. El ser humano ha empleado persistentemente el tacto como medio de comunicación, o bien en un contexto terapéutico o simplemente como expresión de solicitud de afecto. Es decir, los grandes resultados, los buenos resultados de una terapia
por ejemplo, Raindrop con aceites esenciales se debe justamente a que el ser humano es mucho más receptivo en la aplicación de aceites. Es decir, cada uno quiere sentir el calor de otra piel sobre su piel. Un abrazo, coger la mano de alguien, una caricia, el simple contacto piel a piel ya está despertando una serie de funciones que muchas veces en forma individual, cuando estamos solos, nos inhibimos. La piel, por eso, es un excelente conductor para los aceites esenciales. El poder aplicarse tópicamente los aceites esenciales va a darnos como resultado, primero que nada, bienestar. Y si no, la gente que está conectada, que está en Ecuador, pregúntenle a Marcelo Cáceres qué sintió después de la aplicación del Raindrop. Una de las chicas tomó una de las fotos y me la pasó y estaba realmente con una cara tan sonriente, relajado, tranquilo, que nosotros mismos al verlo dijimos, parece otro. Llegó un Marcelo a Guayaquil y se fue otro de regreso a Ambato. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita, repito, sentir piel a piel el contacto de una frecuencia, de una carga eléctrica, de una carga energética mayor que la propia. Entonces, cuando al aplicar uno un masaje con aceites esenciales, a cualquier persona, incluso uno mismo, ya está llenando de energía el cuerpo. El tacto, y miren ahí la foto de la criatura sumamente relajada, después de aplicarle en su espaldita unas gotas de lavanda. Entonces, el tacto influye también en el sistema nervioso autónomo, es decir, relaja a la persona, la vigoriza, al mismo tiempo que le da tranquilidad, que le da sensación de paz, también la carga de energía. Entonces, esa es una gran ventaja en la aplicación de aceites esenciales. Y esa es otra de las escuelas de la aromaterapia. Estamos haciendo el día de hoy un pasaje, estamos recorriendo, digamos, los beneficios de la aromaterapia, de las formas de cómo utilizar los aceites esenciales, ya que en estas 3 sesiones vamos a aprender todas las formas o las muchas posibles formas de utilizar los aceites esenciales de grado terapéutico Young Living. Las investigaciones han demostrado que los masajes o aplicación tópica de los aceites esenciales fomentan la secreción de endorfinas. Es decir, estas hormonas de la felicidad van a actuar como narcóticos naturales en el cuerpo al reducir el dolor y al producir una sensación de felicidad, de bienestar, de alegría, incluso de armonía y paz. Eso con todos los aceites esenciales, incluso podría ser algo no específico para ello, como por ejemplo un Panaway, que es más bien un relajante muscular, que trabaja a nivel circulatorio, a nivel de músculo también. Sin embargo, en el masaje ya está haciendo que nuestro cuerpo esté sintiendo mayor vitalidad, mayor energía y por ende también haya una mayor producción glandular, hormonal. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? Y eso estoy hablando de eso al respecto de que una persona que está conectada aquí me preguntó cómo utilizar los aceites esenciales
ahora que ella está pasando por la menopausia. Entonces yo le escribí un correo diciéndole que cualquiera de los aceites esenciales que ella tuviera, se los aplique desde los pies hacia la cabeza, con masajes sutiles, muy suaves, después de bañarse. Puede ser la naranja, el purificación y la lavanda, por ejemplo, una excelente combinación para aplicarla en el cuerpo. O también puede ser pasicalme y geranio. Pero el objetivo es que se aplique. No va a tener el mismo beneficio en este aspecto de la menopausia el solamente inhalarlo. Es necesario la aplicación, el tacto, despertar esas emociones que están guardadas y movilizarlas, exteriorizarlas, remover el hemisferio límbico y poder generar mayor energía en el cuerpo. ¿Qué es la palabra aromaterapia? A ver, vamos a ver. Esta palabra aromaterapia fue creada por un químico perfumista francés, el ilustre René Maurice Gattefossé, considerado el padre de la aromaterapia moderna. A raíz de sus investigaciones, la aromaterapia francesa se consideró como medicina natural aromática. Y aunque no obtuvo el merecido éxito debido a la medicina sintética moderna, médicos como Jean Valnet, Lepré, Valois y Dufault permitieron que se confirmara científicamente las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales de grado terapéutico y concretamente de la potente actividad infecciosa de las sustancias aromáticas. Es decir, René Maurice Gattefossé simple y llanamente redescubrió la aromaterapia. 6.500 años atrás ya empezaban de forma rudimentaria a utilizarse los aceites esenciales de las plantas aromáticas. ¿Por qué? Porque el solo hecho de inhalarlo de una manera espontánea ya producía en ellos estas sustancias llamadas endorfinas que les daba paz, tranquilidad, armonía. Lo que hemos visto hace un momento. El solo hecho de inhalarlas. Es más, si uno recorre una plantación, como lo hice yo, por ejemplo, en Idaho, cuando viajamos a Idaho, el solo pasar por la plantación del abeto era una sensación de que parecía que yo flotaba. Nunca sentí esa sensación de, por Dios, que me sentía mucho más alta de lo que soy. ¿Por qué? Porque definitivamente mi cuerpo empezó a producir otras sustancias diferentes o en mayor cantidad simplemente que hicieron que yo pudiera tener esa vivencia. Entonces, cuando, digamos, lo utilizaban los egipcios o los chinos o los hindúes, etcétera, era de una manera espontánea. Ellos empezaron, esta palabra aromaterapia se crea recién, ahora como tal. Recién en 1928, este ilustre francés llamado René Maurice Gattefossé vuelve a redescubrir y le pone el término aromaterapia. Pero ya se usaba mucho antes. Es más, 1000 veces creo que hemos conversado de lo importante que ha sido en distintas culturas. En la época medieval, por ejemplo, como antes de irse a una guerra se bañaban con, ¿cómo se llama esto? Con galvano y con galvano y mirra, ¿no? Con galvano y mirra para estar poderosos. Entonces, por eso es que es necesario que nosotros aprendamos un poquito y podamos compartir todo esto con la gente que vamos conociendo o simplemente nuestras amistades para que vean lo importante que va a ser, lo benéfico que va a ser en la vida de cada uno de nosotros
el uso constante de aceites esenciales. La forma o la toma oral, perdón que no mencioné, por ejemplo, ahí está justamente la escuela francesa, es la que habla del consumo de los aceites en forma oral. Ahí estamos echando unas gotitas, ahí está uno de nuestros distribuidores echando unas gotitas de aceite esencial en un poquito de agua para tomárselos. La toma oral de los aceites esenciales, las cápsulas de gelatina de las que les he hablado muchas veces en sus diferentes vías de administración. Los únicos aceites esenciales aceptados y usados son aquellos bioquímicamente definidos o quimiotipados como terapéuticos 100% naturales. Y esos son los de Young Living. La gran ventaja es que las propiedades terapéuticas de los aceites esenciales son conocidas con exactitud y están científicamente demostradas. Se han realizado centenares de estudios sobre las propiedades antiinfecciosas o antibióticas, ¿no? Sí, propiedades antibióticas de los aceites esenciales, sea el tip, sea el limón, sea la lavanda. Muchos que son ricos en sesquiterpenos y en monoterpenos, trabajan como antibióticos naturales. En consecuencia, los resultados muchas veces son espectaculares. Basta probar para convencerse de la utilidad de incorporar los productos naturales en nuestro botiquín familiar. Entonces, ahí tenemos a los aceites esenciales de naranja, de lavanda, que son los que más movemos nosotros realmente, sobre todo con la gente que está empezando a distribuirlos, a usarlos. Quiero agradecer en primer término por estar el día de hoy a la gente que ha entrado de Colombia. Quiero estar el día de mañana comunicados con ustedes. Es gente nueva que está ingresando a nuestra red, a nuestro multinivel, y será muy beneficioso que puedan ustedes manifestarme sus primeras experiencias con el uso de los aceites esenciales. Es más, estamos planificando estar en la última semana de enero en Ecuador y de ahí salir a Colombia por 10 días, 10 o 15 días. Así que coordinemos, por favor, para poder tener un buen programa. Me interesa de manera especial que repasemos el día de mañana. Por favor, ojalá que puedan escribirle. Mi hija Claudia va a estarles enviando una separata sobre aromaterapia para que ustedes puedan repasar, y sobre todo con los aceites esenciales del Kit Everyday, para que sepan los beneficios y puedan estar haciendo esas preguntas de cómo usarlos, etcétera, en base a sus propias necesidades. Para la gente de Ecuador tenemos metas muy claras de crecimiento con ustedes. Personalmente me he comprometido en ayudarlos a obtener muy buenos resultados. Quiero la participación de ustedes en los próximos webinars. Tenemos el próximo martes en ese mismo horario. Ya definidas las 3 escuelas, vamos a empezar a trabajar, digamos, con las terapias, cómo aplicar, qué hacer, de qué manera trabajan según las escuelas, las 3 escuelas de aromaterapia que existen a nivel mundial. Hoy día hemos hecho una introducción porque ha habido mucha gente nueva que está por primera vez participando de un webinar sobre aceites esenciales. Yo quiero hacer énfasis en 2 puntos. 1, el uso de los aceites esenciales debe ser diario y continuo. Y en eso les pido que se propongan compartir la misma idea.
Enséñenle, por favor, a todo el que se afilia, a todo el que prueba los aceites, al que les compra, aunque sea un solo frasco, para que tengan buenos resultados, grandes resultados, para que puedan empezar su carrera en Young Living, úsenlos diariamente. Mañana, tarde y noche, si es posible, como mínimo, mañana y noche. En la medida de sus posibilidades, tengan todos sus difusores, porque solo el uso diario y continuo va a movilizar esas emociones de frustración, de resentimiento, de pena, de conformidad también, porque hay mucha gente que se conforma muy fácil con lo que tiene y no aspiran a más. No es que no aspiren realmente, sino que por lo menos no lo exteriorizan por el temor a que si manifiestan algo, la gente piense, dijo tal cosa y no cumplió, o no quieren simplemente comprometerse por miedo a fallar. Eso en primer término. En segundo lugar, todos trabajamos por una necesidad. Cuando estamos tras un sueño, tenemos que tener objetivos muy claros para poder lograr realizar ese sueño. Pongámonos metas de corto o de mediano plazo. El día de hoy se trabaja de manera diferente el multinivel. Hace unos años atrás, cuando yo empecé, era boca a boca. Es decir, había todavía la técnica de el metro de distancia, persona a la que tienes a 1 metro de distancia, o consume o se afilia y lo distribuye. Hoy día es por medio del internet, por medio de la comunicación masiva, de las vías rápidas que existen hoy día, como es todas estas redes sociales, es mucho más rápido, más acelerado y sobre todo es mucho más selectivo. La gente que quiere lee una frase y con ello te dice sí o te dice no, simple y llanamente. Es mucho más fácil enfocarse. Podemos construir redes sólidas, señores. Tenemos herramientas muy buenas para trabajar y les aseguro que mejor producto que el de Young Living no van a encontrar. Nuestros aceites esenciales son únicos y lo mejor de todo es que los tenemos en distintas presentaciones. Como aceites, en estos frascos pequeñitos, como tratamientos de belleza, la línea de cremas. Colombia, dos de las personas, Isabel y Gabriela, que me escribieron hoy día, quieren que en Colombia se ingrese la línea de Art Skin Care, cuidado de rostro, apariencia personal. Fui a manifestárselo a Jared, allá en Estados Unidos, pero siempre se empieza y todos los mercados se abren con Everyday. En la medida en que los aceites diarios se van moviendo, la gente va teniendo experiencia, la gente va usándolos, consumiéndolos y por ende va teniendo resultados. Si ustedes quieren crecer, tienen que hacer probar los productos. Tenemos también la línea de jugos de nutrición. Nosotros acá en Perú, quiero darles una primicia, ya estamos a pocos días de tener Ninja Nitro. El container con Ninja Nitro está a punto de llegar ya a Perú para los gimnasios, la gente deportista, que va a tener pues realmente mucha acogida. Entonces, cuando nosotros hablamos de Young Living, hablamos de una empresa muy versátil, con posibilidades de desarrollarnos en todo nivel. Es decir, acá no nos dirigimos a un nicho en especial, no estamos sectorizándonos como mucha gente lo hace en otros multiniveles. ¿Nosotros tenemos para el nicho de la gente joven? Sí, por supuesto que sí. La gente joven que quiere sentirse bien, vivir tranquilo, tomar un jugo fácil y después comer todo lo que se le ocurra.
la gente mayor que quiere lucir bien, rejuvenecerse. Y para eso la línea Skincare de Art, que es anti-aging, anti-envejecimiento. Tenemos la línea de champús, recondicionadores, jabones. Tenemos enjuagues bucales, pastas de dientes. Tenemos el lavador de platos. Señores, es sumamente amplia. Hace 30 años atrás, Amway revolucionó el mercado con un multinivel como el que generaron ellos, muy, pero muy completo. Yo les aseguro que Young Living triplicará la cantidad de productos de Amway y sobre todo, me olvido todavía decirles que también tenemos la línea de sartenes, ollas, todas de cuidado para la alimentación, etcétera. O sea, allá en Estados Unidos es muy amplio, o sea, que acá en América Latina vamos a ir teniendo cada 3 meses, cada 6 meses diferentes productos hasta lograr realmente tener la mayoría de los productos. Entonces, pongámosles ganas. Pensemos en construir un negocio a largo plazo. Las bases son importantes. Trabajen con gente en la que puedan confiar. En el tiempo que tengo desarrollando multinivel, y hay conectadas 2 o 3 personas con las que vengo trabajando desde que empecé en el multinivel, y me han escuchado tantas, pero tantas veces, que a veces pienso, de pronto se van a cansar, pero siempre están conmigo. Y eso es muy importante y sobre todo muy gratificante. Hay gente con la que empecé a trabajar en 1998. Enero de 1998 yo renuncié. Yo era directora de educación inicial, de centro educativo de educación inicial, pero lo dejé porque había enviudado recientemente y tenía que tener posibilidades de ingresos económicos mucho mayores. Y la verdad es que me siento muy feliz de la decisión que tomé. Fue un cambio rotundo en mi vida. Sin embargo, que cada día he ido aprendiendo más, he ido conociendo gente linda y valoro muchísimo la amistad de las personas con las que trabajo. Me gusta trabajar en armonía, me gusta apoyarlos porque creo que esa es la función de un líder, apoyar a la gente de su equipo. Y por eso les aseguro que en la medida de mis posibilidades siempre estaré con ustedes, compartiendo la mayor cantidad de información que tengo. Pero propónganse, por favor, leer también un poco del material que se cuelga tanto en Young Living Essential Oils Perú como en Aceites Esenciales Young Living Perú, que es la página que nosotros manejamos. Entonces, dentro de la rama de nosotros, también líderes mías que manejan productos Young Living, aromaterapia, bueno, ya ni sé los nombres de las páginas de ellas, pero como yo les comparto información y les mando, es más, a ustedes también, en la medida en que lo soliciten, voy a mandarles publicidades para que ustedes, o material, para que ustedes puedan prepararse sus propias publicidades y los puedan colgar en su espacio de Facebook o Twitter, etcétera. Utilicen las herramientas que tenemos hoy en día. De esa manera podremos crecer más y lograr las metas. Que en los viajes del 2015 estemos todos juntos disfrutando. Muchísimas gracias, muy buenas noches y nuestra cita el próximo martes a la misma hora. Gracias.